Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver la potencia de una fracción. Comenzamos. Pues bien, vamos a empezar deduciendo cómo se calcula la potencia de una fracción. Una cosa muy importante, cuando tenemos una potencia en la que la base es una fracción, es muy importante escribir esa fracción entre paréntesis. De esa manera estamos indicando que la base es toda la fracción, es decir, que tanto el numerador como el denominador van a estar afectados por ese exponente. Y ahora, como ya sabéis, en toda potencia tenemos dos partes, la base y el exponente. La base, en este caso 2/5, es el número que se va a multiplicar por sí mismo. Y el exponente, en este caso 3, es el número de veces que va a aparecer ese número multiplicado por sí mismo. Así es que en este caso, estos 2/5 elevado a 3 serían 2/5 por 2/5 y por 2/5. Es decir, aparece 3 veces multiplicada la base. Y bien, nosotros hemos visto que para multiplicar fracciones se hace en línea, es decir, se multiplica por un lado los numeradores y por el otro lado los denominadores. Con lo que tendríamos en el numerador 2 por 2 por 2 y en el denominador 5 por 5 y por 5. Y si estas multiplicaciones repetidas las escribimos en forma de potencia, tendríamos que el numerador sería 2 al cubo y el denominador 5 al cubo. Y ya por último podemos calcular estas dos potencias, el numerador sería 8 y 5 al cubo sería 125. Pues fijaros, si nosotros queremos calcular la potencia de una fracción, es muy sencillo, porque lo que tenemos que hacer es el numerador de la fracción, en este caso 2, elevarlo al exponente y colocarlo en el numerador. Y por el otro lado, el denominador de la fracción lo vamos a elevar también a ese exponente y lo vamos a colocar en el denominador. Y luego ya después, pues podemos hacer los cálculos y obtenemos ya el resultado final. Vamos a ver otro ejemplo. 1/3 elevado a 2. Bueno, pues como hemos dicho antes, lo que tenemos que hacer es el numerador elevarlo a 2. Y por otro lado, el denominador lo elevamos también a 2. Y nos queda 1 al cuadrado partido por 3 al cuadrado. Y ya por último, hacemos operaciones. 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9. Vemos este otro ejemplo. 3/5 elevado a 3. Pues como hemos comentado anteriormente, tenemos que elevar el numerador al exponente, 3 al cubo, y colocarlo en el numerador de nuestra fracción. Y por otro lado, el denominador lo elevamos también al cubo y lo colocamos en el denominador. Y ahora ya simplemente nos queda calcular cada una de estas potencias. 3 al cubo es 3 por 3, 9, por 3, 27. Y 5 al cubo sería 5 por 5, 25 y por 5, 125. Fácil, ¿verdad? Vamos a ver ahora este otro ejemplo en el que la base de la potencia es una fracción negativa. Para ver el signo que va a tener esta potencia, el resultado de esta potencia, tenemos que tener en cuenta si el exponente es par o impar. En este caso, como la base es negativa y el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Si la base fuese negativa y el exponente impar, el resultado sería negativo. Pues bien, tenemos base negativa, exponente par, porque el 4 es un número par, el resultado positivo. Y ahora ya simplemente tenemos que hacer lo de antes, es decir, el numerador lo elevamos al exponente, 2 elevado a 4, y lo colocamos en el numerador de la fracción. Y el denominador lo elevamos también al exponente, 3 elevado a 4, y lo colocamos en el denominador. Y ahora ya nos queda hacer operaciones. 2 elevado a 4 es 16 y 3 elevado a 4 es 81. Y ahora tenemos otra potencia, también con base negativa, pero si os fijáis, en este caso el exponente es impar. Lo primero que hay que hacer siempre es ver el signo que nos va a quedar. Y como hemos comentado anteriormente, al ser la base negativa y el exponente impar, el resultado va a ser negativo. Y ya nos queda simplemente calcular el numerador y el denominador de la fracción. El numerador, como hemos dicho antes, es el numerador de la fracción original elevado al exponente, 4 al cubo,
y lo colocamos en el numerador. Y por otro lado, el denominador de la fracción elevado también al exponente y lo colocamos en el denominador. Y ya simplemente mantenemos el signo menos de la fracción y hacemos operaciones. 4 al cubo es 64 y 7 al cubo es 343. Así es que nos queda menos 64 partido por 343. Pues ya está, ya habéis visto que es bastante sencillo calcular la potencia de una fracción. Si tenéis cualquier duda lo podéis poner en comentarios y en cuanto yo lo vea os lo resuelvo. Y por supuesto, darle a like si os ha gustado el vídeo y si no seguís todavía el canal, suscribiros para poder seguir aprendiendo. Un abrazo muy grande.